esta nueva sesión de Urnas y Democracia. Hoy las elecciones que vamos a repasar son las últimas elecciones del País Vasco y para ello nos acompañan dos compañeros, amigos, Germán Setién y Galder Sierra. Bienvenidos. Gracias por dedicarnos estos minutos de vuestro tiempo para unas elecciones que desde luego han sido bastante llamativas. Me atrevería a decir que han cambiado parte del panorama en el País Vasco, parte del panorama político. Voy a dar cuatro pinceladas como muy genéricas de cosas que podemos sacar en claro, casi dudas mías que dejo encima de la mesa por si luego podemos charlar o si hay alguna pregunta en el público. Digamos que, o me atrevería a decir que puede haber un consenso en que Bildu ha sido el gran ganador, a pesar de haber perdido el ganador moral de estas elecciones, se ha consolidado como una gran alternativa de poder frente al PNV. eh, Llamativo, pero también lo venían anticipando las encuestas. A nivel territorial, Galder, supongo que no sé muy bien si tendrás alguna pincelada, pero a mí me llamó mucho la atención el tema de Álava, que es un territorio que siempre ha sido más semejante al resto de España, que también ha gobernado el PP y sin embargo, bueno, tiene resultados también muy llamativos. Ujú. Eh, y nada, por destacar como un último dato que luego podemos seguir hablando. Cuando Pello decidió no condenar y no hablar abiertamente de ETA como grupo terrorista, hasta qué punto esto pudo movilizar a que hubiese un mayor apoyo de voto hacia el PNV o realmente jugó a favor de la subida de Bildu. Bueno, hay muchos elementos en juego y unas elecciones, la verdad, que para mí han sido muy interesantes. Así que me callo ya y te doy paso, Galder, si quieres compartir PowerPoint o lo que tengas, adelante. Vale, sí, comparto el PowerPoint porque al final ya sabemos que estos temas de los datos están bien, pero bueno, al final, un momentito, por favor. Sí. Vale. Al final, intentar visualizarlo de una manera gráfica ayuda a que la sensación de saturación no sea tan grande, ¿no? Entonces, bueno, he Mm. preparado unos cuatro datos para, bueno, pues por lo menos para quedarnos con cuatro ideas y luego pues eso, a partir de ahí lo que comentéis, debate o ideas o lo que surja. Vale, entonces, bueno, paso a comentar un poco el tema de los datos, igual como previo a ahora, vale. Como previo, bueno, comentar que son las decimoterceras elecciones autonómicas al Parlamento, desde las primeras que se realizaron en 1980. Un par de pinceladas también en relación al sistema político, al sistema de partidos vascos, para el que no lo conozca. Al final, el Parlamento vasco está compuesto por 75 asientos, se reparten 25 por provincia o territorio histórico, aunque la desproporción que existe entre territorios, entre provincias a nivel de población es muy grande. Se calcula que más o menos, o se suele decir, que el voto de un guipuzcoano vale el de dos vizcaínos y el de un alavés vale casi el de cuatro vizcaínos, ¿no? Bueno, son cifras aproximadas, pero que de alguna manera nos hacen ver la desproporción que puede existir y que de alguna manera luego también nos puede dar pie a entender por qué se hubiesen podido dar situaciones en las que un partido hubiese tenido más escaños pero menos porcentaje de voto, que al final no ha pasado, pero que bueno, se podía haber dado, ¿no? Bueno, esto es típico, este tema de las desproporciones es típico, no es de alguna manera patrimonio del sistema de partidos vascos. Sabemos que en territorios que están más despoblados o que son de entornos más rurales, para compensar de alguna manera las desventajas que puede tener por estas condiciones sociodemográficas en los sistemas electorales se suele sobrevalorar. Lo dicho, esto es una tendencia general, no solo del caso del País Vasco, sería la realidad de Álava, pero luego sí que es verdad que de alguna manera había razones históricas o propias, pues bueno, unido al proceso de constitución estatutaria, en el proceso de transición, de alguna manera para que no pasase en su momento lo que pasó con Navarra desde el punto de vista del descuelgue del Estatuto Autonómico Vasco, pues de alguna manera también se decidió que existiese esta sobrerepresentación desde el punto de vista principalmente alavés, ¿no? Bueno, dicho esto, igual también dos cositas en torno a la campaña. A ver, en general,
Yo creo que hay una sintonía a la hora de decir que ha sido una campaña tranquila, ha sido una campaña sosegada, sin grandes sobresaltos, casi casi de las que ya no estamos acostumbrados a ver, pero de alguna manera sí que ha mantenido ese tono general. Bueno, los comentaristas, los tertulianos, a la hora de valorar la campaña, ya en la víspera, las vísperas del día de elecciones, sí que en general planteaban que había tenido como tres momentos álgidos. Una, el ataque que sufrió el candidato del PNV, Imanol Pradales, por una persona con un spray un spray de estos de pimienta, pero que bueno, que el mismo candidato desvinculó desde un primer momento con cualquier tipo de motivación, ¿no? Un segundo momento en torno al debate que se dio en la televisión pública vasca entre los diferentes candidatos, que casualmente fue el mismo día del ataque, por lo que bueno, pues estuvo un poco condicionado. Y luego la entrevista a Pello Chandiano que le hicieron en Cadena Ser, que es la que acabas de comentar tú, ¿no? Se presentaban 7 personas al Endacari, de esas 7, 5 optaban por primera vez y bueno, todas menos Miren Gorrotxategi, la candidata de Podemos, y la candidata de Vox, Amaia Martínez. Y de esos 5, de alguna manera, 3 se puede decir, bueno, si se queda entre comillas, pero que eran grandes desconocidos, ¿no? El caso de Pello Chandiano, que de alguna manera provenía de dentro del aparato de H. Bildu, era el, si no recuerdo mal, el director del programa, y Manuel Pradales, que provenía de la Diputación de Vizcaya, y Alba García, que era la candidata de Sumar, ¿no? Por lo que desde el punto de vista de los candidatos también novedad. Y en lo que corresponde a los temas de la campaña, pues bueno, pues se puede decir que los tres grandes temas de la ciencia política también los hemos visto reflejados en esta campaña, ¿no? Los policies el tema de las políticas públicas o la gestión pública ha sido el tema central en esta campaña, sobre todo el tema de la evolución que ha venido conociendo el sistema sanitario vasco, la degradación que ha conocido a lo largo de los últimos años, ha sido uno de los ejes de los discursos de, de cada uno de los partidos. Eh, un gran ausente, por decirlo así, desde el punto de vista de las polities, ¿no? Las grandes distribuciones de poder y sobre eso uno de los grandes temas clásicos electorales y políticos vascos, que es el modelo de organización territorial, ha sido un debate en general que se ha quedado en un segundo plano. Y un tercer gran tema en torno a las politics o las dinámicas entre agentes políticos, ¿no? Y relacionado con eso, pues la gran pregunta de si iba a existir ese sorpaso de H. Bildu al PNV, que al final no se ha dado, ¿no? Que no se ha dado, pero que de alguna manera estaba auspiciado por los sondeos y las encuestas preelectorales, ¿vale? Os he metido aquí una diapositiva que, bueno, que le he tomado prestada a la cuenta de Kiko Llaneras sobre la evolución de los diferentes sondeos. Bueno, a grandes rasgos yo creo que podemos decir que al final la estabilidad que se ha visto en la campaña se ha visto en los sondeos, quiero decir, no ha habido grandes altibajos, sí que es verdad lo que se comentaba, que según se iba acercando la fecha electoral, se iba acercando las posiciones entre Bildu y el PNV, incluso alguna encuesta ya le daba que porcentualmente y en representantes podía superarle, cosa que al final no ha sido así, pero en general la tendencia de las encuestas ha sido estable. También ha habido grandes sobresaltos, previsiones de grandes adelantamientos, ni de cambios de las posiciones relativas de los partidos, por lo que también ha sido tranquilo, ¿vale? Bueno, dicho esto, ya metiéndonos propiamente en el tema de los resultados, aquí tenemos una foto de los resultados de la Comunidad Autónoma Vasca. Bueno, me tocó hacer un par de entrevistas radiofónicas justo el día después de las elecciones, ¿no? Y ya sabéis que los medios al final te piden grandes titulares que sinteticen todo, ¿no? Yo lo que les planteaba es que según y donde se pusiese el punto de referencia, todos o casi todos los partidos tenían motivos para estar contentos, ¿no? Según si el punto de referencia se ponía en los resultados de las elecciones del 2020 o se ponía en lo que les estaban previendo las encuestas, ¿no? En ese sentido, bueno, el PNV sí que ha tenido un retroceso muy importante, 4 asientos menos y casi un 4% menos de voto, por lo que sería una mala valoración con respecto a los resultados del 2020, pero visto los resultados que preveía los sondeos electorales y de alguna manera también era lo que transmitía el candidato la propia noche electoral, alegría, porque de alguna manera no se había dado ese sorpaso, ¿no? Había habido, como ya sabemos todos, un empate en escaños con H. Bildu, pero seguía siendo la primera fuerza en porcentaje de votos.
Igual como apunte histórico, comentar que ese sorpaso sí que se ha dado históricamente, no en porcentaje de votos, pero sí en escaños. En las elecciones del 86 el PSE, en la época de las grandes mayorías absolutas del PSOE en España, en la comunidad autónoma vasca, el PSE adelantó en escaños al PNV, pero no en porcentaje de votos, ¿no? Bueno, en el caso de H. Bildu, pues bueno, has apuntado tú un poco, no sé si el gran vencedor, pero casi seguramente el Moral, el gran vencedor, ¿no? 6 asientos más. Además, luego lo voy a comentar rápidamente, pero la distribución de este avance en asientos es también muy regular, 2 por provincia, esto también es importante. Quiero decir, el avance no se da porque avanza mucho en un territorio y en el otro se estanca, sino que el avance es en los 3 territorios, 2 asientos más por cada territorio y en torno a un 4 o 5% más por cada territorio, con lo que es bastante homogéneo. En el caso del PCE, yo creo que es importante aquí comentar eh, un tema, porque sí que es verdad que los representantes del PSE han celebrado mucho los resultados de las elecciones, pero luego, y es verdad que es el partido que mejor rendimiento electoral ha tenido, pero luego el avance, sobre todo en porcentaje de votos, no ha sido tal, es decir, ha avanzado en torno a un 0,5%, y gracias a ese 0,5% ha conseguido sacar 2 escaños más, ¿vale? Pero luego si lo comparamos, por ejemplo, con lo que ha avanzado el PP, que ha avanzado casi 2,5 puntos en porcentaje de votos y solamente ha avanzado un escaño, pues los resultados, bueno, son buenos en asientos, pero no tanto en porcentaje de votos, ¿no? Y ya si nos centramos a valorar los resultados que obtuvo, por ejemplo, la convocatoria de las elecciones generales del año pasado, que sabemos que son diferentes convocatorias con diferentes sentidos, en la que la gente vota con diferentes sentidos, en las que el PSE fue primera fuerza, con casi un 25% de votos y ahora no llegando al 15%, pues bueno, por lo menos sirve para matizar, ¿no? De alguna manera, esa alegría también que tenía Eneco Andueza. Lo que sí que está claro es que esa posición, esos 12 escaños más, le va a dar la posibilidad al PSE, y ya se está hablando mucho de eso, de conseguir más consejerías en el futuro gobierno vasco. Vale, con respecto al PP, bueno, comentar que los resultados son positivos porque de alguna manera marcan un cambio de tendencia descendente que se venía alargando muchos años. Venía convocatoria tras convocatoria bajando mucho los resultados electorales del PP, o sea, ya estaba en el límite, si no dentro de ser una fuerza residual dentro del panorama político vasco, y de alguna manera estos resultados sí que le dan la alegría de cambiar de tendencia, subiendo casi, bueno, un 2,5% y un escaño más. Y en ese sentido, bueno, puede ser el avance de un cambio de tendencia, ya veremos cómo sigue, ¿no? Y luego a partir de ahí, bueno, tenemos el ámbito de lo que se llama la izquierda confederal, que seguramente sería el ámbito más complejo de analizar. Positivo para Sumar porque entra en el Parlamento con un representante, era básicamente lo que le daban las encuestas, entre 1 y 2. El gran perdedor de la convocatoria electoral, sin duda, Podemos, que se queda fuera, no llega al 3%. Recordemos que hace 4 años Podemos sacó 6 representantes, y en este momento ese espacio de la izquierda confederal tendría 1, bajaría, bueno, justo ahora la posición de nuestras caras no me deja ver, ahora lo veo. Entre lo que suman en este momento Podemos y Sumar, y lo que sumaba Podemos hace 4 años, tendrían casi 2,5% menos de voto, con lo que, bueno, pues en general Sumar ha podido tener una buena noticia con esa entrada, pero en general lo que es el ámbito sociopolítico pues ha perdido bastante espacio. Como anécdota diremos que el representante de Sumar no es de Sumar, sino que es de Izquierda Unida, y que la que era candidata al Endacari por Sumar finalmente se ha quedado fuera del Parlamento, ¿no? Y en el caso de Vox, pues bueno, su objetivo era mantener el representante que tenía por Álava, y lo ha conseguido, pues bueno, básicamente repitiendo los datos. En torno a la participación, bueno, diremos que está en un 62%, que es básicamente, está a la media de lo que han sido las convocatorias históricas en la comunidad autónoma. Si quitamos la de hace 4 años, que fue en un contexto de pandemia, COVID, que bajó hasta el 50%, etcétera, etcétera, el resto está a la media. Es curioso porque de alguna manera han sido las elecciones, pues si no las más reñidas, unas de las más reñidas por esta disputa entre H. Bildu y PNV que decíamos, pero es verdad que esto tampoco ha incentivado demasiado la participación. Este dato también es curioso. Por ejemplo, en el 2001, en el que también estaba muy competido entre el PNV y el PP, esa competición hizo que la participación despuntase hasta un 80%. En este caso se ha quedado en la media de lo que han sido las convocatorias históricas, ¿no? Bueno. Luego, si pasamos a verlo, que me quedarían 10 minutos, pero yo me enrollo mucho, 10 minutos 15.
Sí, no te preocupes si tienes datos, cuéntanoslo, que al final luego quien no Vale. quiera que ponga 1,5 la velocidad de reproducción. No pasa nada. Más buena fórmula esa. Vale, bueno, bueno, lo dicho, viendo por territorios históricos, bueno, antes ha señalado un poco las tendencias históricas del territorio de Álava. Como bien has apuntado, seguramente es el territorio en el que ha habido más voto conservador, sea de mano del PNV o sea de mano del PP. Y sí que es verdad, aunque tampoco nos pilla de nuevas, porque sí que es verdad que las últimas convocatorias municipales y generales EH Bildu estaba empezando a despuntar. Sí que es verdad que de alguna manera, desde el punto de vista autonómico, es una gran novedad que H. Bildu quede como primera fuerza, además consiguiendo buenos resultados en las zonas que están más pobladas también, porque la desproporción de habitantes en Álava también es muy grande. La gran parte de la población se concentra en torno a la capital, Vitoria-Gasteiz, y en torno a la parte norte está de aquí, la parte de Aiaraldea. Pero aún así, de alguna manera, el avance que ha tenido ha sido en estas zonas que están muy pobladas y en general en el conjunto del territorio, ¿no? Bueno, el retroceso del PNV aquí también es importante, no me voy a extender. Igual mencionar que en el caso del PP es en este territorio en el que más ha mejorado. Cabe mencionar que su candidato de Andrés hacía unos años había sido diputado general de Álava, un candidato con un perfil alavesista muy marcado, con responsabilidades de gestión, etcétera, etcétera, con lo que, bueno, es de suponer que ese perfil también le haya ayudado. Y mencionar que es precisamente por el territorio de Álava donde Vox y Sumar, los dos únicos partidos que consiguen un único representante cada uno, es precisamente por este territorio por donde lo consiguen, ¿no? Creo que se ve aquí también un poco la evolución del 2020 a 2020. Vale, pasamos al caso de Vizcaya. Al caso de Vizcaya, que normalmente cuando se habla de Vizcaya en términos electorales se suele decir que es el gran feudo del PNV. En ese sentido podemos decir que, bueno, que sigue siendo así, pero que no tanto, ¿eh? Que no tanto. Yo creo que eso se aprecia bastante claro en los dos mapas que tenemos ahí, ¿vale? En ese sentido sí que se puede decir que de alguna manera el feudo del PNV se está occidentalizando, ¿eh? Se está desplazando cada vez más hacia la parte derecha. Es decir, si el PNV de alguna manera tiene un ámbito geográfico al que tiene que agradecer el haber quedado como primera fuerza a nivel de votos, es precisamente la zona del Gran Bilbao, ¿vale? El distrito municipal de Bilbao y lo que se llama la margen izquierda, la margen derecha, en la zona esta de Gouribe, que también es una zona que está muy poblada, y la zona de Encartaciones, ¿vale? Aquí es donde mejores resultados ha conseguido. Primera fuerza el PNV a 10-11 puntos, dejarme que mire, eso es casi a 11 puntos de H. Bildu. eh, eh, pero es aquí precisamente en este territorio histórico donde H. Bildu tiene más problemas. Y es precisamente en esta zona del Gran Bilbao donde tiene más problemas para crecer. En general sigue siendo, sigue siendo, ya parece ser que se consolida como segunda fuerza, pero por ejemplo en Bilbao está a 17 puntos del PNV, que es una barbaridad, ¿vale? En la margen izquierda, que históricamente fue feudo del PSOE, pues por todo el tema de la industrialización, etcétera, etcétera, en los últimos años es el PNV el que ha dominado en esta zona. Sí que es verdad que en muchos sitios, estoy hablando ahora de memoria, pero Santurtzi, Sestao, Baracaldo, EH Bildu, que es una zona muy poblada, EH Bildu se está consolidando como segunda fuerza, pero también a cierta distancia con respecto al PNV, ¿no? Y en la zona de la margen derecha, que es una de las zonas bueno, más ricas de Vizcaya, por ejemplo, si tomamos la referencia de Guecho, que es un municipio que tiene casi 80.000 personas, EH Bildu es la tercera fuerza detrás del PNV y del PP. Entonces es verdad que estas zonas que son tan pobladas de Vizcaya, ahí EH Bildu parece que sigue teniendo problemas, ¿no? Eh, bueno, yo creo que en el tema de Vizcaya principalmente resaltar eso. Y que lo que respecta a Guipúzcoa, que es en el territorio que menos me voy a extender, pues bueno, la imagen yo creo que es bastante evocadora, EH Bildu como fuerza hegemónica, ¿no? Igual aquí también relacionado con lo que estaba comentando antes también, pues la pérdida del PSOE de grandes feudos que históricamente han estado en sus manos, como Irún, Eibar, Zumárraga, etcétera, etcétera.
Pero bueno, yo creo que aquí de alguna manera el titular lo acapara EH Bildu. Había bueno, me estoy dejando, tampoco estoy comentando mucho el tema de la participación, por contar una anécdota, voy a volver al tema de Vizcaya, ha sido el territorio en el que más participación ha habido. Eh, los días previos a las elecciones, en los corrillos de del Departamento de Ciencia Política y Sociología, incluso, bueno, a mí me tocó tener una reunión con gente del Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno vasco, la gran pregunta era cómo iba a influir el que el Atleti hubiese ganado la Copa en los resultados electorales. ¿Vale? Era la gran pregunta. O sea, esa explosión de alegría que se está dando en Vizcaya, ¿cómo iba a influir? Y ahí la hipótesis principal era que de alguna manera esa alegría podía beneficiar al partido gobernante. Bueno, nunca tendremos datos para corroborar esa hipótesis, pero sí que es verdad que ha sido el territorio en el que más gente ha participado y que más ha favorecido al PNV. Bueno, si se quiere como anécdota, pero al final el fútbol extiende sus tentáculos a todos los sitios. Bueno, para acabar con este repaso de los resultados, y como se suele decir, como una imagen vale más que 1000 palabras, os he metido aquí una secuencia de imágenes más amplia de las 13 convocatorias electorales en las que se ve reflejado en cada municipio cuál ha sido la primera fuerza. Entonces, es verdad que esto simplifica mucho el tema de los resultados electorales, pero de alguna manera también sirve para ilustrar la evolución que se ha dado en estos 40 y pico años. ¿Vale? Bueno, vemos aquí las convocatorias, las primeras convocatorias de los años 80 con la primacía del PNV. Comentar la escisión que se da en el PNV en el 86, de la que surge Eusko Alkartasuna. A partir de los años 90, la izquierda abertzale empieza a tomar fuerza política a nivel electoral como fenómeno oriental, vamos a decir así. Luego es verdad, permitirme que pare aquí, en la convocatoria del 2001, bueno, en la convocatoria del 2001, en la que el PNV consigue sus mejores resultados, los famosos 600.000 votos, como de alguna manera la disputa principal que tienes con el PP, con la bajada electoral muy importante de Euskal Herritarrok en aquel momento. Y a partir de ahí vemos como con la irrupción de H. Bildu y el final de ETA, de alguna manera, bueno, quitando el pequeño bajón que tiene en 2016, H. Bildu es un fenómeno que se empieza a expandir en el conjunto de la comunidad autónoma hasta esta foto que nos ha dejado los resultados del 2020. ¿No? Bueno, por ir avanzando ya me meto en la recta final, que es un poco ver el tema de la distribución de voto por variables sociodemográficas. Me he limitado a dos, el tema del sexo y el tema de las franjas de edad. Los datos están tomados del único sondeo postelectoral que ha salido hasta la fecha, que es el del Gobierno vasco, que ha salido esta misma semana, hace 4 días, y que bueno, nos apuntan un poco a cómo se ha podido distribuir estos dos sectores, vamos a decir, por sexos y por edad, en lo que respecta al voto. ¿Vale? En lo concerniente al sexo, a ver, yo por poner un titular diría que tampoco hay diferencias especialmente significativas. Los datos lo que nos muestran es que en general las mujeres van a votar más, y a partir de ahí, lo dicho, pues seguramente quitando este dato que puede ser un poco sorpresivo, ¿no? En el caso de Vox, en el que parece ser que más mujeres votan a Vox que los hombres. De todas maneras, sí que me gustaría poner encima de la mesa una nota, y es que los datos de PP, Sumar y Vox tienen unas frecuencias muy limitadas, por lo que habría que cogerlos con pinzas. Bueno, en cualquier caso, quitando estos datos de Vox, lo dicho, en general son tendencias bastante parejas. Igual podría ser incluso demasiado atrevido a decir que los partidos de centro-derecha parece que el voto está un poco más feminizado, y en el caso de los partidos de centro-izquierda e izquierda puede ser un poco más heterogéneo, ¿no? En el caso del PS, por ejemplo, sería un voto más masculinizado, y en el caso de H. Bildu Sumar parece que estaría algo más feminizado, ¿no? Pero bueno, lo dicho, sobre todo los tres últimos partidos habría que tomar con pinzas los datos, porque las frecuencias son muy limitadas. Y luego yo que sí que creo que es interesante el tema de las franjas de edad, ¿no? Bueno, lo he visualizado de dos maneras. Por un lado, el electorado de cada partido, y por otro lado, el tema de las franjas de edad. Los datos son los mismos, pero de alguna manera la visualización es diferente.
En el caso del PNV se ve muy pequeñito, entiendo, pero bueno, los colores ya son bastante significativos, con lo que entiendo que bueno, es bastante intuitivo ver cómo va el tema de las edades por partido. En el caso del PNV, por ejemplo, nos encontramos que cuanto más mayor se es, de alguna manera, más probable puede ser votar al PNV. Tiene un electorado bastante envejecido, sobre todo la última franja, que es la de mayores de 70 años. Esto es un problema. Bueno, es un problema, pero puede ser una ventaja. Quiero decir, es un problema a medio o largo plazo. Que seguramente esos votantes dentro de 5, 10, 15 años, seguramente muchos de ellos van a faltar. A día de hoy es una ventaja, porque la pirámide poblacional en la comunidad autónoma está invertida y está muy envejecida, con lo que de alguna manera, gracias a eso, también el PNV tiene los resultados electorales que tiene a día de hoy. En el caso de H. Bildu es una distribución mucho más homogénea. Podríamos decir que igual una franja un poco más joven podría ser más propensa a votar a EH Bildu, pero bueno, es una distribución mucho más homogénea. Y en el caso del PS y del PP, pues bueno, sigo un poco la tendencia del PNV, ¿no? Cuanto más mayor se es, puede ser más fácil votar, ¿no? Destacar también, por ejemplo, el tema de Vox. Vox tiene un electorado muy joven. Estaría la franja, su mayor parte estaría en la franja de entre 18 y 29 años. Esto visualizado de otra manera, es decir, por franjas de edad, 18, 29, 30, 39, 40, 49, también nos da datos que pueden ser significativos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de H. Bildu. En el caso de H. Bildu, entre los votantes de 18, 29 años, más del 60% vota a H. Bildu. Y esto es muy importante. Esto es muy importante y puede ser muy positivo para H. Bildu. Claro, esto quiere decir que dentro de 5, 10, 15 años esos jóvenes que hoy votan a H. Bildu van a seguir votando a H. Bildu. Pues no tiene por qué, no lo sabemos. Pero seguramente uno de los principales retos de H. Bildu, si tiene la vocación de convertirse en la primera fuerza, será fidelizar a ese electorado joven, ¿no? Que no solo será la franja 18-29, sino también en la de 30-39, ¿no? Con más del 50% del voto de esa franja. Y luego a partir de ahí, bueno, vemos que las dos siguientes franjas son un poco ambivalentes, pero a partir de ahí ya la tendencia cambia, ¿no? Que es lo que decíamos antes, ¿no? Los electorados de los partidos, vamos a decir, tradicionales, NV, PS, PP, tienen votantes más mayores y los partidos nuevos, EH Bildu también es debatible si es nuevo o no, pero bueno, la marca por lo menos es relativamente nueva, tiene electorados más jóvenes. Bueno, y hasta ahí lo que os quería comentar. Muchísimas gracias, Galder. Súper interesante. Súper interesante. Me ha llamado mucho la atención esta parte del final de las características sociodemográficas y el impacto de la población joven para las dos grandes alternativas ideológicas, en todos los sentidos, que es Bildu y Vox. Muy interesante. Bueno, no quiero acaparar. Germán, cuéntanos, estaba escuchando un podcast hace unos días y dijeron algo que me ha apuntado la cita aquí casi literal porque lo pensé y dije, se la quiero decir a Germán para darle impulso y pie a que nos cuente algo el jueves, que es de una periodista. Ahora no hay duda de que hay mayoría soberanista. Es muy probable que se puedan dar la mano y en un futuro próximo impulsar un proyecto nacionalista soberanista. España se va a ir del País Vasco antes de que Euskadi se vaya de España. No voy a dar ni apellidos, ni ideologías, ni nada, y con esto te dejo que nos cuentes. Bueno, a partir de lo que me dices y del escenario que ha descrito Galder, bueno, yo lo primero que quería dar es una pincelada sobre la gobernabilidad y luego posteriormente profundizar un poco más en las trayectorias en las trayectorias y las estrategias que han llevado a cabo cada partido político a partir del abandono de la lucha armada por parte de ETA ya en el año 2011, que trajo al País Vasco un nuevo escenario político, ¿no? La intención de un poco analizar estas trayectorias y las estrategias políticas es identificar algunas claves que nos hagan entender del por qué se ha llegado a este cambio de escenario político o del mapa político en estas elecciones y también llevarnos a pensar qué preguntas o qué retos tiene cada partido político a partir de este nuevo escenario.
En cuanto a la gobernabilidad, lo primero que hay que señalar es que en el País Vasco, desde el año 2016, existe un pacto entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi, por el cual, digamos que los dos partidos se reparten el poder de las principales instituciones del país a los tres niveles. Esto es, a nivel municipal, llevan gobernando en todas las capitales desde el 2016, a nivel foral, de las diputaciones forales, y también a nivel de gobierno vasco. Si bien es cierto que este pacto ha sido férreo y consistente, sí es verdad que el año pasado, en las elecciones municipales y forales, se dio un fenómeno que no se había dado hasta ahora. Fruto del impulso y de las tendencias de H. Bildu, la Diputación Foral de Guipúzcoa, H. Bildu consiguió unos extraordinarios resultados dándole la primera posición con una amplia distancia sobre el Partido Nacionalista Vasco. Y el cambio fue que la alianza del Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista no daba como para poder gobernar. Y eso hizo que tuvieran que tirar del Partido Popular, lo cual era una novedad importante. Lo mismo pasó en el Ayuntamiento de Vitoria, donde H. Bildu fue la primera fuerza, pero en ese caso el PSE era la segunda y el PNV la tercera, pero también tuvieron que tirar del Partido Popular para poner, en este caso, dar la alcaldía al Partido Socialista. Este pequeño cambio que se empezó a vislumbrar nos da un poco la clave de la importancia del por qué se le ha dado tanta relevancia al escaño 38. Como bien ha explicado Galder, el Parlamento Vasco tiene 75 escaños, entonces 38 son la mayoría absoluta. En caso de suceder lo que ha sucedido, y es que entre el PNV y el Partido Socialista alcanzaran esa cifra, o la superaran, en este caso han conseguido 39, digamos que evitan el gran miedo que las dos formaciones tenían, que era tener que incluir o bien a EH Bildu o bien al Partido Popular. Entonces, lo que se vislumbra de cara al futuro próximo, es que se va a repetir el gobierno y que, como ha comentado Galder, ahora lo que se está discutiendo básicamente es el reparto de consejerías, presupuestos en consejerías y demás. Pero todo indica que va a ser igual, lo cual no quiere decir que esa política de pactos no haya tenido consecuencias políticas, también, que ahora intentaré un poquito escribir. Entonces, bueno, en cuanto al segundo punto, y empezando, que es analizar un poco lo de las trayectorias, las estrategias y demás. Empezando por EH Bildu, en el año, o sea, tras el cambio de estrategia de la izquierda abertzale, en el año 2009-10, ahí se produjo, mediante una serie de pactos, la conformación de lo que se llamó un polo soberanista, que tenía como objetivo final la consecución de la República Vasca, que se denominó República Vasca de Libres e Iguales. Digamos que en ese polo, para llegar a alcanzar ese objetivo final, tenía dos principales estrategias, podríamos decir. Por una parte, era acumular fuerzas a la izquierda del PNV y extender lo máximo posible el espacio del soberanismo de izquierda en el País Vasco. Y por otra parte, lo referencia a la territorialidad. EH Bildu, al igual que el PNV, tiene una visión nacional de lo que es Euskal Herria, esto es que la Comunidad Autónoma Vasca, la Comunidad Foral de Navarra y las tres provincias de Iparralde, el País Vasco francés. Entonces, en vista a esta territorialidad y aceptando la realidad administrativa existente, lo que se pretendía era profundizar e ir avanzando, ganando espacios de poder para, en un último término, poder alcanzar la unidad territorial y llegar a esa República Vasca. Como se puede observar, por tanto, es una estrategia de muy largo alcance. Entonces, en ese camino se produjeron, bajo mi opinión, dos principales hitos. El primero es la conformación de la coalición electoral EH Bildu, que surge, bueno, en el año 2011, pero explota y tiene unos muy buenos resultados en el año 2012, que le llevan a ser la segunda fuerza política del país. En las gráficas que ha mostrado antes Galder se puede ver la evolución y cómo EH Bildu en
en ese momento pasa a ser la segunda fuerza política del país a una considerable distancia del PNV, pero ya sobrepasando al Partido Socialista y pasando a ser la alternativa, digamos. Pero en ese transcurso, digamos, en el transcurso de tiempo, o sea, a partir de 2012, en 2014-15, llega Podemos, que a pesar de no irrumpir con la misma fuerza que en el resto del Estado, en el País Vasco sí tuvo una fuerza significativa, como muestran que los resultados de las elecciones autonómicas de 2016 obtuvo 11 diputados y 150.000 votos, que es una fuerza considerable. Esto repercutió en EH Bildu, que comenzó un proceso de reflexión porque aparte de la irrupción de Podemos también había detectado ciertas disonancias en el modelo de coalición de partidos. Y es así que se llega al segundo gran hito, que ha sido poco valorado, yo creo, pero que considero que tiene una gran relevancia, que es el Congreso del 2017, donde EH Bildu pasa a conformarse de ser una coalición de partidos a ser un partido movimiento, una coalición de partidos movimiento. ¿Cuáles son las dos grandes transformaciones que supone conformarse como coalición-movimiento? Bueno, por una parte, el EH Bildu, el sujeto político EH Bildu, comienza a tomar mucho más, se le da mucho más peso que a los propios partidos que conforman la coalición. Incluso llegando a tener afiliación propia, recursos y demás. Y la segunda parte, o el segundo hecho que para mí tiene gran relevancia, es la creación de secretarías específicas para fomentar, digamos, esa horizontalidad que tienen los movimientos, los partidos movimientos, y tener contacto directo o interlocución directa con los movimientos sociales y el movimiento sindical en el País Vasco. Aquí quiero hacer una pequeña acotación en cuanto a lo que supone el movimiento sindical en el País Vasco. En el País Vasco, la mayoría sindical no es la que existe en el resto del Estado, sino que hay una mayoría sindical alternativa, lo que se llama la mayoría sindical vasca, conformado por el AELAB, básicamente, también con algunos sindicatos corporativos del agro, educación y transporte y demás, que alcanzan el 70% de la representatividad sindical en el País Vasco, pero que tiene una característica que la diferencia mucho del sindicalismo que se hace en el Estado, y que es que rechaza el diálogo social y apuesta por un sindicalismo de confrontación. Para hacernos una idea, digamos que si el País Vasco son un 5% de la población del Estado español, en datos recientes de hace 2 o 3 semanas, en el País Vasco se llevan a cabo el 50% de las huelgas que se hacen en todo el Estado. Eso nos habla del dinamismo y de la potencia que tiene el sindicalismo vasco y que, a su vez, también tiene connotaciones políticas en este cambio de esquema que hemos hablado de EH Bildu. ¿Por qué? Porque ha habido ciertas políticas o ciertas iniciativas de EH Bildu en el Parlamento español que a lo mejor no se entienden bien sin entender esto de lo que estoy hablando. Me estoy refiriendo a, por ejemplo, la aprobación de la reforma laboral de Yolanda Díaz, a la que EH Bildu se negó, votó en contra. Esto no se puede entender sin entender que en la reforma laboral no se incluía el aumento de la indemnización por despidos, salarios de tramitación y demás, que al final favorecen la flexibilización del mercado laboral. Eso era una de las principales reivindicaciones del movimiento sindical vasco que EH Bildu recoge y por eso vota en contra. A su vez, a la contra, el año pasado se aprobó el decreto este, bueno, no se iba a aprobar, se presentó el decreto este para las prestaciones a personas paradas de larga duración de mayores de 52 años, al que EH Bildu votó a favor, a pesar de que incluía un recorte bastante evidente. Pero en el mismo decreto, lo que también venía era la prioridad aplicativa de los convenios del País Vasco sobre los estatales, que también es una reivindicación histórica del sindicalismo vasco. Y EH Bildu, digamos que, teniendo eso en cuenta, pues toma su decisión. Esto lo quería comentar para ver en este cambio de coalición de partidos a partido de movimiento. A partir del 2017, EH Bildu desarrolla una doble estrategia, que digamos que es, por una parte,
se muestra mucho más pragmática a nivel institucional, aumentando su influencia de cara al Estado, en el gobierno, interlocución con el gobierno español y demás, también llegando a acuerdos en Navarra e incluso en la propia comunidad autónoma vasca, ofreciéndose ante la ciudadanía como un partido más posibilista y que se ve más de poder alcanzar el poder, digamos. Pero por otra parte, esa, el ser el partido movimiento le lleva también a recoger las reivindicaciones de los movimientos sociales y de los sindicatos, con lo cual le da una doble visión que ha sido muy exitosa ante la ciudadanía. Y esto creo que es una de las claves que explica el constante ascenso de H. Bildu desde esas fechas hasta el día de hoy. Bueno, llegamos a día de hoy y sí es cierto que, como ha explicado Galder, digamos que H. Bildu le está mirando de tú a tú al PNV y viene de una inercia ascendente, con lo cual puede ser que dé ese sorpaso y que abra nuevas posibilidades en el panorama vasco. Sí es verdad que puede haber, bajo mi punto de vista, dos situaciones que pueden alterar la estrategia de H. Bildu, ¿no? Que una de las cuales es un coyuntural cambio de gobierno en España, que se pongan a gobernar PP y Vox, con lo cual H. Bildu podría perder su influencia en el Estado y tendría que pasar a una estrategia de confrontación con el gobierno español, y eso podría alterar la dinámica de H. Bildu. Y otra es, de fruto de este pragmatismo, es cierto que en el País Vasco ha surgido un movimiento que en principio era juvenil, pero ya se ha articulado como un partido político, que es HKS, que es un partido comunista, digamos, que nace o bebe de lo que era la izquierda abertzale tradicional, podríamos decir, pero se ha convertido en otra cosa, que es un partido comunista, digamos, al uso, que ha demostrado cierta capacidad de movilización, pues capaz de juntar a 3, 4, 5 mil personas, pero que es una incógnita en cuanto a cuál pueda ser su desarrollo político y su implementación en el país. Entonces, digamos que HQ tendría esas dos preguntas que resolver. Por otra parte, el segundo espacio sería el del Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Y a partir del año 2011-12, en el Partido Nacionalista Vasco toman las riendas una sensibilidad política muy ligada al territorio vizcaíno, con ciertas particularidades. Una de ellas es el abandono, el dejarlo en un plano teórico, el tema del soberanismo, que antes había habido intentos por parte del Plan Ibarretxe, si recordamos, en Olizarra Garazi en su tiempo y demás, y se centra más, digamos, en el autonomismo y en políticas más neoliberales, digamos, y centrado mucho el poder político dentro del PNV en el territorio vizcaíno. No olvidemos que Íñigo Urkullu, Antonio Ortúzar, son todos que se llamaba la generación de los Jobubis, jóvenes buruquíes vizcaínos, que son todos, digamos, vienen del mismo espacio político. La trayectoria que ha llevado el PNV ha sido la de, a partir de pactos con el PSE, tener una gobernabilidad para poder implementar sus políticas, digamos, manteniendo dos percepciones que habían sido ampliamente extendidas en la ciudadanía vasca, ¿no? Una es, somos el partido del PNV que consigue cosas de Madrid y somos unos grandes gestores. Esa era un poco una percepción social que había existente, ¿no? Y sobre eso es sobre lo que ha pivotado su política. Con el transcurso de los años, sin embargo, esas dos percepciones han sufrido cierto desgaste. Por una parte, porque el ascenso de H. Bildu y su cada vez mayor influencia en Madrid, digamos que ha quitado la hegemonía de lo vasco en Madrid. Ya no es el PNV el único que pinta algo en Madrid, sino que está H. Bildu disputándole y consiguiendo también, digamos, tener una influencia política evidente. Y por otro lado, la aparición de casos de corrupción, de clientelismo y a su vez el gran problema que está pasando con Osakidetza, como antes ha reflejado Galder, le está quitando, digamos, esa imagen de gran gestor que tenía anteriormente. Con lo cual esto podría explicar en cierta manera ese estancamiento o incluso retroceso del PNV electoralmente. Pero de cara al futuro, yo creo que la cuestión más importante es lo que ha explicado Gander antes, de
lo que está pasando con el PNV a nivel territorial y que creo que estará siendo motivo de debate interno ahora en el propio PNV. Como he comentado antes, el PNV, al igual que H. Bildu, tiene una visión nacional de Euskal Herria. Esto es, en su propia ejecutiva, en Euskadi Buru Batzar, tiene representación en la sección navarra, digamos, y los del País Vasco francés. Y atendiendo a la trayectoria, lo que se está viendo es que el PNV había conseguido cierta influencia a través de Geroa Bai en Navarra, y Geroa Bai está en una trayectoria claramente descendiente al tiempo que H. Bildu está ascendiendo, con lo cual la influencia del PNV y el papel del PNV en Navarra está en retroceso. Por otro lado, Iparralde no ha conseguido nunca arrancar y sigue siendo un partido puramente testimonial, sin ninguna influencia en Iparralde, al tiempo que EH Bai, que es la coalición hermana de H. Bildu, está en franco ascenso, llegando a ser la segunda fuerza municipalista en Iparralde. Ha perdido el territorio Guipúzcoa, donde al final la diferencia entre EH Bildu y el PNV cada vez es mayor. En Álava, EH Bildu está siendo la primera fuerza en las elecciones, en estas elecciones pasadas. Y en Vizcaya, pues lo que ha comentado Galder, ¿no? Que ya no es ni siquiera todo el territorio de Vizcaya, sino que es una zona muy concreta, lo que podríamos denominar el Gran Bilbao, que es la zona más poblada del País Vasco, lo que está sosteniendo el Partido Nacionalista Vasco. Y esto, obviamente, estará generando un debate interno importante dentro del PNV. Bueno, y a colación de esto, pues habrá que estar muy pendientes entre noviembre de este año, febrero del año que viene, porque es cuando se produce el proceso de renovación de cargos dentro del PNV, desde la Ejecutiva Nacional hasta las ejecutivas territoriales. Entonces, eso nos puede dar una pista de si el PNV va a seguir en la misma línea o va a querer llevar a cabo cambios. El tercer espacio político sería el del PSE, que estoy muy de acuerdo con lo que ha comentado Galder en cuanto a que los resultados pueden ser engañosos, y más si hacemos una comparativa entre las elecciones autonómicas de 2012 y 2024, esto es donde el fenómeno Podemos no había irrumpido y ahora se ha vuelto a estabilizar, digamos, un poco el tablero. En 2012 el Partido Socialista tenía un 20% de votos y 16 diputados. Eso ante una EH Bildu que había obtenido unos muy buenos resultados, y EH Bildu le sacaba al PSE 5 puntos y 5 diputados. Bien, en estas elecciones el PSE tiene 14% de voto y 12 escaños. EH Bildu le saca 18 puntos al PSE y 15 escaños. ¿Esto qué significa? Que si en algún momento dado el Partido Socialista pudo ser la alternativa de gobierno o el partido que podía disputar al PNV, pues en la actualidad claramente no es así. Y es EH Bildu la que se ha conformado como alternativa al Partido Nacionalista Vasco. Y la política de pactos que ha llevado el PSE durante estos años con el PNV ante la ciudadanía, lo que está reflejando, la ciudadanía percibe que lo que es el PSE, digamos que puede ser la muleta del PNV y no alternativa del gobierno. Entonces, digamos que hacia futuro los retos o las preguntas a las que tiene que responder el Partido Socialista es si quiere seguir en la misma dinámica o quiere buscar otras coaliciones. En este caso no sería otra más que H. Bildu, o pasar a la oposición e intentar regenerarse y convertirse en alternativa al PNV. Pero tiene dos dificultades en este sentido, y una es que como federación del Partido Socialista Obrero Español, pues está muy al albur de los intereses del Partido Socialista Obrero Español, con lo cual es muy difícil que tome una decisión autónoma que perjudique al PSOE en Madrid. Y por otro lado también, que este problema lo comparte con el PNV, que tantos años de poder institucional total, pues también hacen que tengan numerosísimos cargos en instituciones, y que claro, de la noche a la mañana todos esos cargos decirles que todo es para afuera, que vamos a regenerarnos y ser alternativa, pues es complicado. Este problema lo comparte con el Partido Nacionalista Vasco también. El cuarto espacio sería el Partido Popular. Yo oí a un dirigente hace unos años, un dirigente del PP, que dijo una frase que yo creo que describe perfectamente cuál es la situación del Partido Popular. Él decía, una vez que terminó ETA, nos quedamos sin proyecto político.
Y creo que es un poco que refleja bastante bien lo que le está sucediendo al Partido Popular. Porque se debate claramente entre, como ha comentado Calder antes, el candidato del PP, Javier Andrés, fue diputado general de Álava. Esto es, o apuesta por crear una identidad propia que no puede tener otro recorrido que no sea desde la foralidad, desde la españolidad, pero desde la foralidad, digamos, al estilo UPN en Navarra y crear una identidad propia, o estar al albur de lo que se necesite de Madrid y del ayusismo y demás. O sea, es muy difícil, y se ha visto en campaña electoral cómo Javier de Andrés intentaba de alguna forma mostrar este perfil más foralista y tal, pero claro, luego cuando resulta que desde Madrid te están diciendo que el concierto y el cupo, pues que son privilegios del medievo, pues es de muy difícil venta eso, ¿no? Entonces yo creo que el Partido Popular se encuentra en ese no saber cómo ubicarse, y a pesar de que efectivamente tiene un espacio político propio, ahora mismo entre los 9-10% puede andar ahí, y es consistente, pero esa indefinición pues le está llevando a una irrelevancia política. Y, o sea que bueno, que esos serían, digamos, los retos o las preguntas a las que tendría que responder el Partido Popular. Y por último, el llamado espacio de la izquierda confederal, o el quinto espacio, que tradicionalmente en el País Vasco ha existido. No ha tenido un gran espacio, pero sí cierta influencia. Siempre había estado representado por Esquerra Batua, por Izquierda Unida, y lo que ha sucedido ahora en las elecciones es un dato interesante, que lo que también lo ha comentado Gander, teniendo un resultado muy malo, digamos, de solamente las dos opciones, Sumar y Podemos, yendo por separado, los dos han tenido muy malos resultados, pero si hubieran ido juntos, hubieran alcanzado 3 diputados. Y 2 de los diputados se los hubieran quitado probablemente al Partido Socialista. Con lo cual el PNV y el Partido Socialista no hubieran alcanzado los 38. Imagínate la posición que podía tener ese espacio con un resultado muy pobre. Claro, entonces el espacio tradicionalmente ha existido. ¿Quiere decir que va a seguir existiendo? Pues no, porque desde luego si siguen con esta dinámica, pues es muy probable que se coma todo el espacio de H. Bildu. Si no, son capaces de regenerarse y crear una alternativa que llene ese espacio y que pueda tener un papel político. Por lo tanto, se enfrentan a esta disyuntiva. Y bueno, pues esto es en general, pues digamos que a grosso modo, en cuanto a la gobernabilidad, pues está bastante claro lo que va a pasar, lo cual no significa que no haya movimientos por abajo que muevan el tablero. Muchas gracias, Germán. Galder, si quieres apuntar algo, alguna perspectiva de futuro, alguna intuición, compartes lo que nos ha contado Germán, ¿quieres añadir algo, rebatirle algo? Tienes desactivado el micro, perdón. Sí, no, comparto el análisis, ¿eh? Quiero decir, es que o sea, en este momento yo creo que la situación política general en el País Vasco es bastante cristalina. O sea, sí que hay debates de fondo que tendrán que ir resolviendo los partidos, pero a corto plazo no se vislumbran grandes cambios. Quiero decir, el panorama político vasco de alguna manera se nos ha convertido en muy aburrido. Vamos a ponerlo entre comillas, si se quiere. Pero es que a corto plazo, desde luego, es muy difícil pensar que va a haber grandes cambios. Eso no quiere decir, como apuntaba Germán, que no haya motivos para la reflexión, para que sobre todo una serie de partidos tengan que hacer una serie de cambios, por lo menos, no sé si a corto plazo, pero a medio plazo sí, ¿no? Y en ese sentido yo creo que ahí la patata caliente principal la tiene el PNV. Eh, Claro, es que la pregunta del PNV, yo no sé si es tanto cómo se va a regenerar, como si realmente hay una verdadera intención de regenerarse. Quiero decir, se decidió quitar a Urkullu de la noche a la mañana y se ha puesto Bueno, vamos a poner el tema en contexto, porque si no fue el año pasado, hace 2 años, dentro del propio PNV se hizo un proceso de reflexión en el que ya empezaban a identificar una serie de tendencias que de alguna manera hacían que se encendiesen sus luces de alarma, ¿no? Eso que su voto estaba muy envejecido, que no conseguían arrastrar a gente nueva,
una imagen muy relacionada a la gestión, una gestión que, como también apuntaba Germán, la valoración que hace la ciudadanía vasca es cada vez peor. Hicieron un proceso de reflexión, montaron un think tank en torno a eso, en el que de alguna manera la consigna principal fue la necesidad de renovar al PNV, pero luego ha llegado el contexto, la coyuntura de renovarle, y es que en general no se ha apreciado grandes cambios. Y eso lo más significativo puede ser el perfil del nuevo candidato que han elegido tras Urkullu, ¿no? A Urkullu se le quita de la noche a la mañana cuando el propio Urkullu, antes de que se le quitase, por decirlo así, o se le dijese que no iba a volver a optar, había manifestado su deseo y su intención de volver a ser el candidato, se le quita de la noche a la mañana y el perfil del candidato que se pone pues como dicen todos los tertulianos, todos los comentaristas, es un Urkullu un poco más joven. O sea, al final es un perfil muy tecnocrático que viene de la gestión, en principio sin gran proyección política. Otra cosa es que puede ser un gran lehendakari, ¿no? Eso ya lo veremos. Pero en ese sentido, yo creo que ya la pregunta es más si hay una verdadera vocación de renovarse. Y ahí lo que también decía Germán, este otoño tienen congreso y habrá que ver hasta qué punto se renuevan y sobre todo hasta qué punto tienen vocación de renovarse. Con el PNV acabo ya, por poner un matiz más. En la práctica, el número 2 de la campaña electoral del PNV ha sido el candidato por Álava, Díaz Anchuste, un candidato que tiene en torno a 30-31 años. No ha sido casual que el PNV, tras Pradales, de alguna manera la imagen que más haya querido proyectar haya sido la de un chaval, por decirlo así, relativamente joven, etcétera, etcétera. En algunos momentos con un tono incluso demasiado desenfadado. La primera semana en Twitter tuvo un rifirrafe con Pablo Iglesias. Bueno, de alguna manera desentonó con ese tono tranquilo que decía al principio de la campaña. Es verdad que la segunda semana, no sé si se tranquilizó, le tranquilizaron, pero bueno, tomó otro tono. Bueno, pues ni aún así, quiero decir, no ha sido casualidad que un partido con PNV como el PNV, que tiene todo absolutamente milimetrado, saca a la palestra a un candidato joven de cara a regenerar y no lo consiguen, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que ahí la patata principal es la del PNV. Eso por un lado, a qué punto quiere regenerar o no, más que cómo va a regenerar. Y luego yo creo que un debate que sí que se va a tener que plantear el PSE a medio plazo es si en un momento determinado cambia la posición que Ene Andueza durante esta campaña ha repetido por activa y por pasiva de que no va a gobernar con EH Bildu y en un momento determinado decide dar ese cambio. Y luego a partir de ahí, pues bueno, hay otros debates que en función de la entidad del partido pues tienen más o menos importancia, ¿no? Pues el PP también, por lo que decía Germán, a ver, tendrá que plantearse de alguna manera cuál es la oferta política que tiene en el País Vasco. El PP, por ejemplo, en campaña, yo tengo la sensación de que en el País Vasco ha hecho dos campañas. O sea, una ha hecho de Andrés y otra ha hecho Feijóo. Pero es que los discursos y los tonos es que no tenían absolutamente nada que ver. Como ha dicho Germán, la de Andrés era en términos foralistas, por decirlo así, pero la que ha hecho Feijóo en el País Vasco ha sido en clave totalmente madrileña. O sea, aquí ha sido de alguna manera una campaña bastante incomprensible. Y luego el debate también que tiene la izquierda confederal, bueno, la izquierda confederal no solo en el País Vasco, sino a nivel general, ¿no? Bueno, pues la imagen que está dando, pues es la que es, ¿no? Entonces, bueno, pues, añadiría eso igual. Genial. Yo tengo una pregunta. Me da un poco de rabia sacar el monotema a colación otra vez, pero bueno, se hablaba o leí en algún que otro medio y os quería preguntar, no quería perder la oportunidad de preguntaros vuestra impresión sobre esto, sobre de nuevo Ochandiano, si creéis que estamos hablando o no de una, ¿cómo llamarlo? Como nueva generación Abertzale, con una forma diferente de afrontar el tema de ETA o no, porque se ha hablado de que, bueno, a pesar de que sí que es verdad que ha sido una campaña bastante tranquila, decíais incluso aburrida, creo que fue uno de los momentos en los que sí que hubo más tensión hace un par de semanas. Entonces, solamente preguntaros, desde la genuina curiosidad, ¿cómo veis esto? O si creéis que simplemente es una sucesión natural de liderazgos o cómo lo veis. Bueno, yo diría que lo que se ha visto claramente es que ha habido una intencionalidad política en meter este tema en un momento determinado. Vale. ¿Por qué digo esto? A ver, esto lleva a una reflexión un poco más profunda, digamos. Al final,
en el País Vasco sobre el tema del conflicto, la lucha armada y tal, ha habido dos visiones, ¿no? Dicho así, dos visiones que luego dentro de esas dos visiones hay muchos matices, ¿no? Pero diríamos que mediante la cual una dice que después de la transición política se establece un sistema democrático, por lo cual ETA, que era una organización antifranquista, pasa a ser una organización terrorista que quiere imponer un proyecto político autoritario, y como organización terrorista sus militantes son unos terroristas, con lo cual no tienen un valor político, digamos, ¿no? Esa es una visión. La otra visión es la que dice que el proceso de transición de la dictadura a la democracia en el País Vasco no fue democrático porque el nuevo régimen no aceptaba los derechos y libertades del País Vasco, y como oprimía con la violencia, pues ETA era una organización que estaba legitimada a responder con la violencia. Digamos que ha habido esos dos grandes discursos o grandes percepciones, con muchos matices luego entre medio, que aquí todo el mundo no piensa igual, pero que digamos que a partir del proceso de paz se estableció de una manera tácita un acuerdo que consistía en, una vez retirada de la ecuación política la lucha armada de ETA y la propia organización, se abrían otros canales para, en base a los principios de verdad, justicia y reparación, comenzar a coser la sociedad y crear el clima de convivencia, ¿no? Y sacar del debate político partidista y electoralista ese tema para darle curso y ir avanzando, cosa que se ha hecho. Se han ido dando pasos y tal, ¿no? Lo cual no quiere decir que cada cual tenga su visión de lo que ha sido, la historia y lo que ha supuesto ETA y las valoraciones éticas, políticas que tenga cada cual. Pero sí había cierto consenso en sacar del debate político ese tema e ir dándole cauce, pues, lo que he comentado anteriormente. Entonces, yo creo que por eso he dicho que se sacó con una intencionalidad política evidente, porque recuerdo que era un domingo que salieron tres elecciones, o sea, tres encuestas donde se ponía en cuestión que el PNV y el PSE fueran a llegar a 38 diputados, que es de lo que hemos estado hablando antes, y casualmente se saca al día siguiente este tema y se le da un bombo muy importante, ¿no? ¿En búsqueda de qué? Pues probablemente en búsqueda de un voto del miedo, digamos, que pudiera desactivar un poco a H. Bildu y evitar que el PNV y el PS no llegaran a 38 diputados. ¿Por qué lo digo tan crudamente? Pues porque no se explica muy bien cómo el Eneco Andueza, el candidato del PS, dijera que no se puede pactar con H. Bildu porque, por temas morales y demás, y resulta que en Navarra el Partido Socialista gobierna con el apoyo de H. Bildu, y H. Bildu gobierna en Pamplona con el apoyo del Partido Socialista. Y el Pedro Sánchez se junte con Merche Izurba en Madrid y negocie presupuestos, leyes y demás. Entonces, no es muy entendible. Por otro lado, y el PNV un poco en la misma línea, porque también llega a pactos con EH Bildu. Entonces, sacar justo ese tema en ese momento, y hasta la utilización política se ve hasta por parte del Partido Popular en sentido negativo. Porque cuando explotó este tema, que creo que fue el lunes de campaña, luego quedan por delante el debate del miércoles en ETV y el viernes en la cadena SER. Y el candidato del PP, Javier de Andrés, no dijo absolutamente ni una palabra de este tema. Pero es que ni una palabra, teniéndolo en bandeja. Claro, ¿qué hay detrás de eso? Pues que probablemente Javier de Andrés, que tonto no es, pues sabía que al agitar el voto del miedo, ese voto iba a buscar un partido de refugio, que iba a ser el Partido Nacionalista Vasco. Y eso no le interesaba al PP, porque si no, no se entiende tampoco que no dijeran nada del tema, ¿no? Con lo cual yo pienso que igual desde el País Vasco se ve con más claridad que se avanza en el tema, en el tema de la reconciliación, que va dando ciertos pasos, que se ha sacado un poco del esquema político, o sea, o de la lucha política, y eso, y que ya no es motivo de utilización partidista,
A lo cual no quiere decir que no haya ejercicios de memoria diferenciados y demás, y de una construcción de memoria probablemente a partir de memorias diferentes. No de un relato único, sino de relatos diferentes. Probablemente vaya por ahí el asunto, pero ya no es un tema de debate político ni de sacar el rendimiento político en el País Vasco, cosa que en España, pues probablemente sí. Entonces, es una visión completamente particular, pero estando aquí en un entorno académico y tal, creo que se debe ir un poquito más al fondo del tema. Gracias, Germán. Galder, ¿algún apunte? Sí, no, en este caso también comparto la lectura que hace Germán. Creo que fue el lunes, después de elecciones, en La Vanguardia, Lola García sacó un artículo que lo titulaba algo así como en la próxima campaña ya nadie volverá a hablar de ETA, ¿no? Eh, yo diría que incluso en esta campaña no se ha hablado prácticamente de ETA. Quiero decir, ha habido una decisión política por la parte de los partidos, exceptuando a Vox, claro, de no meter este elemento en la ecuación. A ver, es claro que ese debate tiene un componente ético-moral importantísimo, pero es que aparte de eso yo creo que el factor que hay de eso es que yo creo que en general los partidos vascos son conscientes de que ese elemento ya no da votos. Ya no da votos y difícilmente puede quitar votos. Porque de alguna manera, bueno, pues, puede parecer una frase hecha, pero la sociedad vasca en general está no está en otra fase, está en otra perspectiva. Es más, podía haber sido una herramienta bastante peligrosa desde el punto de vista de los partidos que la quisiesen utilizar, porque si el marco general de debate ha sido la gestión pública y los retrocesos que se han dado sobre todo en el sistema sanitario y cómo lo está padeciendo eso la sociedad vasca, se hubiese podido intuir que sacar a colación, de alguna manera, ese conejo de la chistera hubiese sido para precisamente ocultar problemas que en este momento sí que preocupan a la sociedad vasca, ¿no? Entonces yo creo que también ha habido ese componente de cálculo por parte del conjunto de partidos de no querer sacarlo porque ese elemento ya no da votos. No da votos y yo creo que ya difícilmente también quita votos, ¿no? En este caso a EH Bildu. Vale, pues yo creo que ya podemos cerrar, a no ser que queréis hacer un último apunte repentino, que si no, cortadme. Así que muchas gracias, Germán, Galder, por acompañarnos y os esperamos en próximas sesiones.